Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. ¿Qué ocurre cuando un hombre desafía la visión del universo aceptada durante siglos? ¿Cómo las ideas de Nicolás Copérnico cambiaron para siempre la ciencia y la humanidad? Hoy exploramos la vida y la muerte del astrónomo que puso al Sol en el centro del cosmos. Bueno, pensemos por un momento en la persona que reescribió las leyes del universo. Es casi inevitable visualizar a un genio solitario. Claro, la típica imagen del científico rebelde. Exacto. Alguien desafiando a la autoridad, asomado a un telescopio de vanguardia en medio de la noche estrellada, teniendo un momento de revelación absoluta. O sea, es una narrativa heroica, súper limpia y, sobre todo, muy reconfortante. Sí, nos encanta esa idea. Pero, ¿qué pasaría si las verdaderas revoluciones no lucen así en absoluto? ¿Qué pensaríamos si el hombre que, según los libros de historia, detuvo el sol y puso la Tierra en movimiento, pues casi no miraba al cielo? Y que, de hecho, sentía un rechazo muy profundo por las matemáticas que no tuvieran una estética armoniosa. Tal cual. Un tipo que retrasó la publicación de sus ideas por 25 años. Y como un detalle asombroso que veremos más adelante, mantenía su envidiable salud frotando sus dientes con una pasta a base de opio. Es un contraste brutal con la leyenda, sin duda alguna. Resulta muy tentador aferrarse a esta noción del descubrimiento súbito y casi mágico, ¿verdad? Sí, es lo más fácil. Pero cuando pasamos de la mitología a los documentos históricos reales, el escenario se vuelve mucho más rico, lleno de matices y, a decir verdad, bastante caótico. Sí, muy caótico. La historia nos obliga a cuestionar la esencia misma de lo que consideramos la verdad científica. Bien, vamos a desempacar todo esto. La misión de nuestro análisis profundo de hoy es desarmar por completo este mito del héroe científico. Hemos reunido un archivo exhaustivo. Este incluye documentos históricos, tratados médicos de la época y también análisis filosóficos modernos sobre la figura de Nicolás Copérnico. Porque queremos ir más allá de los datos de la escuela primaria, claro. Exacto. Queremos entender los verdaderos engranajes de uno de los cambios de paradigma más grandes de la historia humana. Y adelanto que esta llamada revolución copernicana es el terreno perfecto para un debate profesional sobre cómo se construye el conocimiento. No es un mero asunto de astros y órbitas en el vacío. O sea, se trata de un cruce súper complejo entre el estatus socioeconómico, la teología del siglo XVI y una búsqueda de pureza matemática que terminó alterando nuestra posición en el cosmos. Es una historia sobre cómo se oculta y se transforma todo lo que sabemos. Para comprender este impacto monumental, primero hay que establecer qué fue lo que hizo en la práctica. Claro, el contexto previo. Sí. Durante 1500 años, el estándar de oro en Occidente fue el modelo geocéntrico del astrónomo Claudio Ptolomeo, con la Tierra estática en el centro de todo. Y el primer detalle que suele ignorarse es que el sistema de Ptolomeo funcionaba bastante bien. Sí, no era un capricho ciego para nada. Funcionaba de maravilla para las necesidades prácticas de la época. Permitía predecir eclipses, ubicar los planetas en el cielo nocturno, proporcionar tablas de navegación súper útiles. Pero para lograr esto con la Tierra inmóvil, Ptolomeo tuvo que diseñar un sistema complejísimo. Sí, un dolor de cabeza geométrico. Totalmente. Imaginó círculos girando sobre otros círculos, un concepto geométrico que llamaba epiciclos y deferentes. O sea, si un planeta parecía retroceder en el cielo, los epiciclos lo explicaban. Así es. El objetivo principal era, digamos, salvar las apariencias. Es decir, crear un modelo matemático que encajara con esas luces que el ojo humano veía moverse por la noche. Y aquí llega el primer golpe masivo a la leyenda.
porque Copérnico no derribó este modelo usando tecnología nueva. No miró a través de un telescopio por la sencilla razón de que, bueno, el telescopio no se inventó sino hasta varias décadas después de su muerte. Un detalle no menor. Sus herramientas eran de madera, eran simples astrolabios, y sus propias observaciones a simple vista eran, siendo muy sinceros, bastante deficientes. Muy imprecisas. Sus datos tenían márgenes de error formidables. En sus apuntes sobre Marte, llegó a registrar errores de hasta 137 minutos de arco. Es un número que hoy en día resultaría inaceptable en cualquier observatorio del mundo. Sí, espera, para dar una idea clara de la magnitud de ese error a quien nos escucha, estuve revisando las proporciones astronómicas. La luna llena vista desde la Tierra ocupa alrededor de 30 minutos de arco en el cielo. Ok. Así que las mediciones de Copérnico fallaban por una distancia visual equivalente a más de 4 lunas llenas. ¡Wow! Era un error colosal. Entonces, si la observación cruda era tan inexacta, ¿por qué alguien le prestó atención? Pues esa es la paradoja central que alimenta un gran debate filosófico actual sobre el realismo científico. Hay filósofos e historiadores de la ciencia como Kyle Stanford y Manuel Comesaña que utilizan a Copérnico para explorar un problema fascinante. Que es cómo es posible que teorías, por completo falsas, generen predicciones exitosas. Exacto. Stanford argumenta que el modelo geocéntrico de Ptolomeo, que era falso, y el modelo de Copérnico, que seguía siendo erróneo, porque asumía órbitas en círculos perfectos en lugar de elipses, presentaban algo llamado equivalencia empírica. Es decir, ambas teorías, aunque conceptualmente distintas y con fallas estructurales de fondo, arrojaban resultados similares a la hora de predecir dónde iba a estar Júpiter el mes siguiente. Tal cual. El texto de Comesaña ilustra esto proponiendo un ejercicio de deducción lógica. Presenta un silogismo muy peculiar que ayuda a entender el punto. Sí, podríamos plantearlo como un rompecabezas. Si establecemos una primera premisa que dice: el rey de Argentina es calvo. Lo cual es una premisa falsa, claro, porque Argentina es una república, no tiene monarquía. Exacto. Y si luego añado una segunda premisa señalando a, no sé, un famoso músico de rock, y digo: ese músico de rock es el rey de Argentina. Tenemos otra premisa que es mentira. Pero, si seguimos las reglas de la lógica deductiva pura, a partir de esas dos falsedades, la conclusión obligatoria es: ese músico de rock es calvo. Y al mirar al músico en la vida real, resulta que, en efecto, no tiene cabello. Ahí está. La conclusión observable es cierta, a pesar de que toda la estructura que nos llevó allí está construida sobre afirmaciones inexistentes. Y lo fascinante aquí es cómo esta estructura lógica funciona como un espejo de la historia de la astronomía. Durante siglos, las premisas físicas sobre esferas de cristal y epiciclos eran falsas, pero la maquinaria matemática lograba predecir eclipses. Increíble. Entonces, el motor que impulsó a Copérnico a desechar a Ptolomeo no fue el descubrimiento de un nuevo dato empírico, fue una profunda insatisfacción estética y filosófica. Sí, porque Copérnico era un firme seguidor del neoplatonismo, esta corriente que sostenía que el universo debía ser la máxima expresión de la belleza geométrica y la simplicidad divina. Odiaba la asimetría. Le generaba un rechazo casi físico un truco matemático que usaba Ptolomeo, llamado ecuante. Básicamente, como los planetas no se mueven a una velocidad constante, Ptolomeo inventó un punto imaginario fuera del centro, desde el cual el movimiento, digamos, parecía uniforme. Un parche. Para Copérnico, esto era hacer trampa. Era una falta de respeto a la armonía cósmica. De hecho, en sus propios escritos refleja esta búsqueda de simetría casi monárquica. Llega a escribir algo como sentado en un trono real, el Sol gobierna la familia de planetas que giran alrededor suyo. Buscaba limpiar el sistema de parches antiestéticos. Usó las mismas matemáticas antiguas de eruditos griegos y árabes, pero reordenó las piezas para restaurar una pureza que él consideraba perdida. Y aquí es donde este análisis se pone de verdad interesante. Porque esta revelación cambia por completo la perspectiva sobre quién era el personaje. Definitivamente. Pensándolo bien, todo este monumental esfuerzo me suena menos al de un explorador aventurero navegando hacia un continente desconocido, y mucho más al trabajo de un auditor contable brillante y obsesivo. Un auditor, claro. Sí, o sea, alguien que recibe una inmensa hoja de cálculo llena de fórmulas parchadas que, bueno,
dan el resultado correcto, pero decide reestructurarla desde cero, arriesgando todo, simple y sencillamente porque no soporta que los números se vean feos. Esa es una lectura de la historia mucho más apegada a los hechos, sin duda. Fue un trabajo de escritorio profundo desarrollado en el silencio de su estudio. Ajá. Y esto nos abre la puerta al segundo gran enigma de esta historia. Si su propuesta era una elegante y abstracta reorganización matemática, ¿por qué el inmenso miedo? Porque vaya que tenía miedo. Demasiado. Copérnico guardó el secreto, dudó sin cesar y retrasó la impresión de su obra maestra por casi 25 años. Muchísimo tiempo. Solo permitió que se publicara cuando estaba al borde de la muerte, allá por 1543. Es que esa demora de embargo de siglo no fue por pereza, era terror puro. Temía ser el hazmerreír de la comunidad de matemáticos y astrónomos por ir en contra del sentido común más básico de la época. O sea, la gente decía, si la Tierra se mueve a gran velocidad, ¿por qué no sentimos un viento constante? Una pregunta lógica para el momento. Pero sobre todo, estaba la sombra de las repercusiones religiosas en un continente que estaba a punto de estallar en guerras doctrinales. Y hubo un largo periodo de vacilación. De hecho, fue un joven matemático de 25 años llamado George Joachim Rheticus quien encendió la mecha final. El gran impulsor. Sí, Rheticus era luterano y viajó a la región católica de Varmia para convivir con Copérnico. Y tras años de persuasión, lo convenció de enviar el manuscrito definitivo a la imprenta en la ciudad de Nuremberg. Pero en el último paso del proceso de impresión, ocurrió una de las intervenciones a espaldas del autor más debatidas de toda la literatura científica. Te refieres a Andreas Osiander, claro. Exacto. El teólogo local encargado de supervisar las pruebas de imprenta finales. O sea, sin pedir permiso, Osiander redactó e insertó un prólogo anónimo justo al principio del libro. En este texto aclaraba de forma muy específica que el heliocentrismo propuesto en las páginas siguientes era tan solo una construcción matemática. Un modelo teórico nada más. Ajá, una herramienta fabulosa para hacer cálculos de manera ágil, pero que de ninguna manera representaba la realidad física del universo. Y si conectamos esto con el panorama general de la época, la intervención cobra mucho sentido. Osiander vivía en medio de las tensiones de la Reforma, y el debate entre los historiadores, si mantenemos una postura objetiva, evalúa si este acto fue una traición intelectual o en realidad un escudo protector. Claro, hay que ver el contexto. Porque Copérnico era un canónigo leal a la jerarquía de la Iglesia Católica. Algunos argumentan que Osiander buscaba blindar la obra y a su autor de un ataque fulminante por parte de los sectores más dogmáticos. Es como cuando instalas un programa de software hoy en día y pasas rápido por los términos y condiciones. O como el típico descargo de responsabilidad legal al inicio de una película, ya sabes. Cualquier parecido con la realidad de nuestro sistema solar es pura coincidencia. Tal cual, le puso un paracaídas legal y teológico al libro. Y era un paracaídas necesario, porque sacar a la Tierra del centro no era solo un cambio geográfico, destruía el orden moral. Por completo. Si la Tierra dejaba de ser el sumidero denso y corrupto en el centro de la creación, para volverse una estrella más flotando en el cielo, surgían preguntas muy graves. O sea, ¿dónde residía el infierno? ¿Dónde estaba el trono celestial? ¿La cosmología estaba atada a la doctrina de la salvación de la humanidad? Y las reacciones institucionales que registran las fuentes resultan fascinantes y hasta contraintuitivas si uno se deja llevar por los clichés que vemos en la cultura popular. A ver, cuéntanos de eso. Pues el rechazo inicial más feroz provino de los líderes de la Reforma protestante. Figuras como Martín Lutero y Juan Calvino reaccionaron de inmediato. Lutero despreció a Copérnico llamándolo un astrólogo advenedizo. ¡Wow, qué dudo! Y citó pasajes bíblicos como el libro de Josué, señalando que la orden divina fue detener el sol en el cielo, no detener la tierra. Sin embargo, la respuesta inicial de la alta jerarquía de la Iglesia Católica fue de una tolerancia bastante intrigante. Décadas antes de la publicación formal del libro, por ahí de 1514, el Papa León X incluso había buscado el consejo de Copérnico. Sí, lo veían como un consultor experto. Porque Roma necesitaba reformar el calendario litúrgico para fijar la fecha de la Pascua con mayor exactitud.
y sabían que este astrónomo trabajaba en cálculos más refinados. Los cardenales y obispos leían los primeros bosquejos de la teoría heliocéntrica con un interés académico, no con intenciones de la Inquisición. Ese periodo de gracia duró bastante tiempo. La prohibición sistemática tardaría mucho en llegar. No fue sino hasta 1616, o sea, más de 70 años después de su muerte, y ya en medio de la controversia con Galileo Galilei, cuando la obra fue catalogada en el Índice de Libros Prohibidos. Y aquí surge un puente fascinante hacia otra dimensión del personaje, porque mientras sus matemáticas amenazaban con derrumbar siglos de orden filosófico y religioso, en su vida cotidiana y privada, Copérnico era la encarnación del orden, la estabilidad y la salud de la élite de su tiempo. Resulta súper irónico que el autor del terremoto cosmológico viviera una vida terrenal tan próspera y tranquila. Totalmente. Él quedó huérfano cerca de los 10 años, pero pasó a estar bajo la protección de su tío materno, Lucas Watson-Roth. Y su tío no era una figura menor. Llegó a ser el príncipe obispo de Varmia. Un peso pesado de la política. Un estratega temible que controlaba inmensos territorios. Era un opositor tan formidable de la Orden de los Caballeros Teutónicos, quienes controlaban las rutas comerciales del Báltico, que el gran maestre de la Orden se refería al obispo Watson-Roth como el diablo encarnado. Estar bajo el manto del diablo encarnado le garantizó a Copérnico recursos ilimitados. Estudió en las mejores universidades europeas, se convirtió en canónigo de su catedral, ejerció como gobernador en tiempos de crisis administrativa e incluso organizó la defensa de un castillo frente a un asedio teutón. Hacía de todo. Sí, de todo. Tuvo tiempo para la economía, formulando un principio sobre la devaluación monetaria que hoy conocemos como la Ley de Gresham, esa que dicta que la moneda degradada expulsa de circulación a la de valor genuino. Un polímata en toda la extensión de la palabra. Pero la pieza clave de su día a día, la profesión por la que era más solicitado por la gente importante, era la medicina. Y es justo en este terreno donde la evidencia arqueológica reciente arroja una luz asombrosa. En el año 2005, un equipo liderado por el arqueólogo Jerzy Gąsowski inició una excavación bajo las losas de la Catedral de Frombork, en Polonia. Buscando sus restos. Así es. Tras mucha búsqueda, hallaron un cráneo y restos óseos que pertenecían a un hombre de edad avanzada. Pero, claro, necesitaban confirmar la identidad con certeza. Y el proceso fue una verdadera proeza forense. O sea, en 2008, los investigadores extrajeron ADN de un diente y del fémur. Luego buscaron material de referencia para compararlo. ¿Y de dónde lo sacaron? Pues en el siglo XVII, durante un periodo de guerra conocido como el Diluvio, el ejército sueco había saqueado la biblioteca de Frombork, llevándose libros valiosísimos a Suecia. Los investigadores acudieron a la Universidad de Uppsala, donde se conserva un manual de astronomía que Copérnico usó durante años. Ajá. Y entre sus páginas encontraron 2 cabellos sueltos. El perfil genético de esos cabellos encajó a la perfección con los huesos hallados en Polonia. Es como de película policíaca. 100%. Una vez confirmada la identidad, los antropólogos forenses se centraron en estudiar los restos. Y lo que más les llamó la atención fue el cráneo, en específico la mandíbula inferior y superior. Copérnico falleció a los 70 años de edad. 70 años en esa época. Exacto. En el siglo XVI, la esperanza de vida para un varón europeo, incluso entre la nobleza, oscilaba entre los 34 y los 50 años. Era muchísimo tiempo. Pero el misterio no era solo su longevidad, sino que sus piezas dentales presentaban un desgaste natural, fisiológico, pero casi ninguna de las pérdidas catastróficas, abscesos o caries profundas que devastaban las bocas en aquellos años. O sea, era dueño de una salud bucal casi de ciencia ficción para el estándar renacentista. ¿Cómo lo logró? Bueno, al ser médico de la élite, aplicaba rigurosos regímenes basados en textos clásicos de Avicena y Michele Savonarola. Tenía acceso a la mejor información. Sumado a esto, su región y su estatus le proporcionaban una dieta rica en carnes y vegetales, pero con niveles bajísimos de sacarosa, de azúcar refinada. Al no haber azúcar abundante, la bacteria que destruye el esmalte dental no tenía combustible. Claro, la prevención por dieta. Pero sus propias notas revelan un secreto adicional que a mí me parece asombroso. Lo del cuidado preventivo, sí. Sus diarios detallan que Copérnico acostumbraba a frotar sus encías y dientes casi a diario con un remedio medicinal muy exclusivo y costoso de la época,
conocido como triaca o tiriac. Y por favor, escuchen los ingredientes de esta mezcla. Combinaba aloe vera, que desinflama las encías, jengibre y canela, que poseen ligeras propiedades antibacterianas, ruibarbo y un componente muy particular: pequeñas dosis de opio. Opio en la pasta de dientes. Esto plantea una pregunta importante respecto a la infraestructura del descubrimiento científico. El opio funcionaba como un potente analgésico local que silenciaba cualquier dolor menor, mientras el resto de los ingredientes limpiaba la cavidad bucal. Una maravilla. Todo este régimen médico era en extremo caro. Lo que vemos es que su estatus social privilegiado fue el escudo que protegió su salud, otorgándole literalmente las décadas adicionales de vida que requería para madurar, calcular y finalmente atreverse a imprimir su teoría astronómica. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestro análisis profundo? Que la receta para sobrevivir a epidemias renacentistas, navegar ileso por las peligrosas aguas de la burocracia de la Iglesia, repeler a los caballeros teutones y en los momentos libres revolucionar la estructura del universo, Incluía buenos contactos, incluía el patrocinio político inquebrantable de un tío obispo, una dieta libre de azúcares y un cepillado dental con opio. Toda la imagen de la revelación solitaria y el telescopio se cae a pedazos frente a este nivel de complejidad social y médica. un nivel de complejidad que la verdad nos permite construir una conclusión mucho más robusta sobre el debate. Copérnico jamás fue un rebelde con antorchas buscando la destrucción del establishment. Para nada. Al contrario, él era el establishment. Un matemático meticuloso, un administrador de gran riqueza y un médico muy disciplinado. Mover la Tierra no fue el resultado de una nueva observación empírica que nadie más había notado, sino del deseo de un purista por alcanzar la perfección geométrica. Sus intenciones, de forma paradójica, eran súper conservadoras. Él solo quería limpiar la astronomía para acercarla a un ideal platónico. Pero las ondas de choque que provocó ese afán de simetría desataron una de las tormentas filosóficas y teológicas más transformadoras en toda la historia de la humanidad. Y creo que la gran relevancia de todo este debate para nuestro presente radica en una lección clarísima. Los saltos de paradigma más impresionantes no siempre dependen de un instrumento tecnológico recién inventado. Exacto. A veces, la mayor de las revoluciones surge cuando alguien decide observar la misma hoja de cálculo llena de errores que todos llevan siglos usando e intenta resolverla desde un ángulo nuevo, atreviéndose a rechazar el sentido común. Es una reestructuración de la mente antes que una observación del cosmos. La revolución es a menudo un proceso muy lento, lleno de correcciones, dudas, audacia intelectual y, bueno, pausas preventivas de 25 años. Sí, mucho miedo de por medio. Pero antes de concluir este análisis, hay un detalle escondido en los manuscritos que añade un nivel de intriga que no podemos dejar pasar por alto. Ah, claro, te refieres a la corrección y eliminación de cierto nombre en el borrador final de su obra. Así es. Al revisar sus folios previos a la imprenta, resulta que Copérnico borró de manera deliberada de su texto final toda mención a Aristarco de Samos. ¿El filósofo griego? Aristarco fue un notable filósofo y matemático antiguo que, ojo, 1800 años antes de la existencia de Copérnico ya había propuesto de manera clara que la Tierra giraba en torno al Sol. ¿1800 años antes? Y la evidencia documental sugiere con mucha fuerza que Copérnico conocía este texto antiguo. Esto genera un vacío inquietante, ¿no lo crees? Por supuesto. Si Copérnico no hubiese tenido el tiempo, la salud envidiable, la riqueza y esa obsesión estética para rescatar y matematizar esta idea milenaria, ¿cuántos siglos más habría permanecido en la humanidad anclada en el geocentrismo? Ese misterio histórico nos deja con un pensamiento provocador para que nuestra audiencia reflexione por su cuenta. El día de hoy, inmersos en nuestra modernidad tan tecnológica, ¿qué gran verdad sobre la realidad del universo o sobre nuestra propia biología fue descubierta ya hace siglos, pero está siendo activamente ignorada o borrada, simple y sencillamente porque resulta demasiado incómoda para nuestras creencias actuales? Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.